Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Muchas gracias por atender esta serie de mensajes donde vamos a ver las benditas palabras que tiene el Señor Jesucristo para la iglesia, la Odisea en los Evangelios, considerando que el mismo autor de las cartas y esos mensajes especiales para las iglesias en el libro de Apocalipsis es el mismo Señor Jesucristo que nos habla en los Evangelios. Estos mensajes en los evangelios son la medicina que necesita esta iglesia tibia. Por lo tanto, es importante empezar estos temas comprendiendo cómo es que la Odisea es la iglesia del tiempo del fin y cómo es que este mensaje llega desde un lugar especial que es el santuario celestial, donde están muchas respuestas y por supuesto, desde allí viene este mensaje que necesita esta iglesia para ser convertida de una iglesia militante a una iglesia triunfante. Para comenzar, queremos leer este texto que está en Mateo, el capítulo 28, versículo 20, ¿no? Donde nos dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Entonces, aquí vemos cómo es que el Señor Jesucristo se manifiesta estando con su iglesia todos los días hasta el fin del mundo. Últimamente está habiendo muchas objeciones a esta posición, ¿no? De la palabra de Dios. Por supuesto que el Señor Jesucristo está con su iglesia, como dice en Mateo 28, 19, con la iglesia que está trabajando para Él, con la iglesia que está obedeciendo este mandato de ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Pero según estudios recientes, lamentablemente, cada día más está creciendo la incredulidad con respecto a que realmente va a pasar, ¿no? Va a suceder este fin, que nuestro Señor Jesucristo va a regresar. ¿Y por qué es todo esto? ¿No? Como vemos aquí en el año 2009, según el Pew Research Center, entre cristianos en Estados Unidos, a los que se hizo la pregunta, ¿cree en la segunda venida de Cristo? Dice 79% respondió que sí. Y el 2023, ¿no? Estamos hablando de 14 años después, según el Rosenberg Report, el 55% respondió que sí, ¿no? Estamos hablando de una caída de casi 24% de apreciación de la segunda venida de Cristo como un hecho. Y esto debemos de verlo a la luz de la palabra de Dios, porque claramente se ha abandonado, ¿no? Esta confianza en que el Señor Jesucristo está con su iglesia y también se ha abandonado la idea o se ha dejado de estudiar la idea de que Él está acompañando a esta iglesia como dice su palabra, ¿no? La idea de que el Señor siempre iba a estar con su iglesia no es algo nuevo, ¿no? Lo podemos ver en el Antiguo Testamento en diferentes textos, como en Primera de Reyes 6:13, habitaré con ella, ¿no? En medio de los hijos de Israel y no dejaré a mi pueblo Israel, ¿no? Y en otras citas también, como vemos, ¿no? En Jeremías, Ageo, el Señor dice, yo estoy con vosotros. Entonces el Señor siempre ha estado acompañando a su iglesia, siempre ha estado acompañando a su pueblo. Pero el problema es que nosotros a veces, por las circunstancias de la vida y por el desconocimiento especialmente de lo que está pasando en el santuario celestial y la obra que está realizando ahí nuestro Señor Jesucristo, no tenemos esa confianza, ¿no? Que debería estar afirmada en nuestros corazones. Y es por eso es muy importante, ¿no? Recordar las palabras de Amós 3:7, donde dice, porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Entonces aquí estamos entendiendo que la mejor manera de acompañar a su iglesia, la mejor manera que tiene el Señor de acompañar a su iglesia es a través de la revelación. El Señor no va a hacer nada sin revelarlo antes a sus siervos, los profetas, para que estos mensajes lleguen a su iglesia, ¿no? Y cuando vemos pasajes como Mateo 25, perdón, claramente el Señor Jesucristo confirma esta idea, ya los he dicho antes. ¿Para qué nos había dicho esto antes? Para que creyéramos, ¿no? Así también como dice en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entonces, el Señor acompaña a su iglesia, el Señor está con su iglesia especialmente con la revelación profética. Y allí es donde nosotros vamos a encontrar las respuestas y especialmente la situación y las circunstancias que está viviendo la iglesia de los últimos días. Pero para esto es muy importante que nosotros nos aboquemos a estudiar este mensaje, a aprender lo que está sucediendo. Y es por eso que es importante ver que aunque nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Vivió una vida santa, una vida pura, perfecta por nosotros, vino a esta tierra, vivió, caminó,
fue crucificado y resucitó por nosotros, Él en Juan 16:7 nos dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces, aquí vemos algo muy importante, ¿no? Nos convenía que nuestro Señor Jesucristo terminara este ministerio terrenal y comenzara un ministerio celestial. Y esto es algo que tenemos que entender a la luz de la palabra de Dios. Muchos nos podemos preguntar, bueno, yo quisiera estar en los días de Jesús, ¿no? Quisiera haber caminado como uno de sus discípulos, quisiera haber estado ahí escuchando el sermón del monte y otras experiencias, ¿no? Viendo las multiplicaciones de los panes, no lo sé. Pero la palabra es cierta. Juan 16:7 nos dice que convenía que nuestro Señor Jesucristo se fuera. Entonces es algo maravilloso esto en respuesta a muchas de esas dudas que nosotros tenemos, que Él no está con nosotros. Él en realidad está con nosotros a través de la presencia de su Espíritu Santo. Pero por supuesto que Él ha prometido volver por segunda vez y establecer su reino aquí. Pero para esto Él debe de completar la misión y la obra que está haciendo. Y es por eso que en Hechos 3:21 podemos ver a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Entonces, como dice la palabra aquí, debe ser retenido nuestro Señor Jesucristo. ¿Y por qué debe ser retenido? Porque esa obra que está haciendo en el santuario celestial es tremendamente importante. ¿Y cuál es esa obra? Según lo que vamos a ver claramente, es la obra de la expiación del pecado. Es la obra de la terminación del pecado en el santuario celestial y en los corazones de los seres humanos. Porque claramente vemos en su palabra que Él lo ha dicho así. Cuando dice en Hebreos 9:28 el apóstol Pablo, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que lo esperan. Entonces, todo ese ministerio maravilloso que hizo nuestro Señor en esta tierra fue para llevar nuestro pecado. Y ahora que Él está preparando este ministerio maravilloso, está haciendo este ministerio como sumo sacerdote en el cielo, es para borrar ese pecado, quitarlo, eliminarlo, desaparecerlo para siempre y lograr tener una iglesia santa, una iglesia sin mancha, como dice el apóstol Pablo. Y esto todo con el fin y propósito de regresar sin relación con el pecado. Ya no más un sumo sacerdote, sino un rey de reyes y señor de señores para llevarse esta iglesia a casa para siempre. Entonces vemos la tremenda importancia de este mensaje del santuario y vemos que las respuestas están ahí, especialmente para la iglesia de la Odisea. Por ejemplo, cuando vemos Daniel 9:24, la profecía de las 70 semanas, nuestro Señor Jesucristo claramente dijo, o la obra que tenía que hacer nuestro Señor Jesucristo era ungir al Santo de los Santos, y se está refiriéndose al inicio del ministerio sumo sacerdotal o el inicio del ministerio del santuario celestial, ¿no? Y eso Pablo lo reafirma en Hebreos 9:24 cuando dice, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros. Entonces, tenemos un sumo sacerdote, tenemos un santuario celestial, y esto es clarísimo en Apocalipsis 1, lo podemos ver nosotros, ¿no? Jesús inicia este ministerio ahí, y vamos a ver claramente que así como se hace una comparación en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento claramente podemos ver el cumplimiento de esto, ¿no? El santuario celestial, por ejemplo, en Éxodo 25:37 había pues 7 lamparillas. Y en Apocalipsis 1 dice 12, cuando se presenta nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 1, dice que caminaba entre los 7 candeleros de oro, ¿no? Tremendo. También podemos ver algunas otras comparaciones ahí, como en el caso de el cinto de oro, ¿no? En Apocalipsis 1:13 se le ve a nuestro Señor Jesucristo en el santuario celestial con un cinto de oro. Eso es claramente referencia a la obra que hacía el sacerdote, en este caso el sumo sacerdote, como dice, ¿no? Que estaba de cinto de obra primorosa que estará sobre él, será de la misma obra, parte del mismo, de oro, azul, púrpura, carmesí, lino, torcido. Entonces vemos aquí claramente que hay un paralelo tremendo entre el santuario terrenal y el santuario celestial. Y esto, por supuesto, está definido no solamente en estos paralelos que estamos viendo, ¿no? También hay otros paralelos como el incensario de oro, ¿no? En Apocalipsis 8:3 y la mención que se hace al incensario de oro en el Antiguo Testamento en Hebreos 9:4. Y por supuesto la máxima expresión de todo el santuario, y esto es algo pues totalmente conocido por muchos de nosotros, era el arca del pacto. Y Juan vio en Apocalipsis 11:19 el templo de Dios abierto en el cielo y el arca de su pacto se veía ahí. Entonces, claramente estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo inició una obra en el santuario celestial en favor de nosotros. Pero es importante comprender ahora que esa obra en el santuario celestial es una obra de realidades celestiales, como dice Hebreos 9:23. Son cosas
que nosotros no tenemos que considerar simplemente, ¿no?, como las realidades terrenales. El cumplimiento es mayor en las realidades celestiales. Y es por eso que el salmista en Salmos 28, 4, 24, perdón, nos dice: vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey, en el santuario. Entonces ahora nos toca a nosotros ver los caminos de nuestro Señor, los planes de nuestro Señor, el acompañamiento que nuestro Señor nos hace en el santuario celestial. Y para eso es muy importante entender, antes de tocar en profundidad el mensaje de la Odisea en los evangelios, cómo es que este mensaje está dado y a quién especialmente está dirigido. Y esto está revelado especialmente en el misterio que se define en Apocalipsis 1:20, ¿no? El Señor Jesucristo le habla al apóstol Juan en Apocalipsis 1:20 y le dice: el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces aquí vemos claramente que las estrellas que están en la mano derecha de nuestro Señor Jesucristo son los ángeles. ¿Y quiénes son los ángeles? Según la palabra de Dios, nosotros tenemos que entender que los ángeles, por ejemplo, claramente nos dice en Apocalipsis 21:9, son mensajeros que tienen un mensaje especial para el pueblo de Dios. En este caso le dice el ángel a Juan: ven acá, yo te mostraré la esposa, la mujer del Cordero. Y esto es algo que nosotros a veces nos es difícil de entender, ¿no? La palabra ángel, en realidad ángelos en griego, es mensajero. Nosotros más lo relacionamos con alguien que tiene alas y que viene del cielo, pero la Biblia muchas veces este término lo utiliza para el propósito, ¿no?, de señalar a alguien que está llevando una verdad. En este caso, por ejemplo, los ángeles. Pero también las estrellas en la Biblia, ¿no?, o los ángeles, son ministros, como dice acá, espíritus ministradores, espíritus que trabajan a favor y en servicio de los herederos de la salvación. Entonces, cuando nos referimos a los ángeles, como estamos viendo aquí claramente, son siervos de Dios que llevan un ministerio a favor de nosotros, a favor del pueblo de Dios. Y esto es importante verlo también en otras partes, por ejemplo, como en Génesis 37:9, cuando vemos que también, ¿no?, las estrellas representan liderazgo, como en el caso de José, cuando él vio en ese sueño, ¿no?, el sol, la luna y las estrellas, bueno, en las 11 estrellas que se hacían referencia a sus hermanos, ¿no?, a los líderes, a los principales en este caso. Entonces también las estrellas representan liderazgo. Esto es también algo importante que podemos ver en Apocalipsis capítulo 12, versículo 1, ¿no?, cuando Juan ve esa grande señal, ve a la mujer, ¿no?, de pie, ¿no?, y ahí se ve una corona de 2 estrellas, claramente haciendo referencia a las 12 tribus de Israel. Entonces, las estrellas en la Biblia también representan liderazgo. Y por supuesto, ¿no?, en otro texto, como está en Daniel 12:13, vemos que los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces, también las estrellas en la Biblia representan maestros, personas que enseñan, ¿no? Y esto es muy interesante entonces, porque llegamos a la conclusión que este mensaje, esta dirección del mensaje, porque en los 7 mensajes de Apocalipsis 2 y 3, siempre el Señor Jesucristo inicia diciendo al ángel de la iglesia. Entonces este mensaje está especialmente dirigido a los líderes, a los ministros, a los guías, a los principales de la iglesia. Y esto nos da una llamada de atención muy importante a nosotros, que debemos estar atentos a estos mensajes. ¿Cómo es que puede ser que nos afecte esto? Isaías 9:16 dice: los guías de este pueblo los han extraviado, y los que se dejan guiar son confundidos, ¿no? Y nuestro Señor Jesucristo, cuando los fariseos se sintieron, ¿no?, ofendidos, o los líderes de ese tiempo, por las palabras que él decía, ¿qué les dijo a sus discípulos? Déjenlos, son ciegos, son guías ciegos, y si un ciego guía a otro ciego, ambos caerán en un hoyo. Entonces es tremendamente importante que nosotros nos demos cuenta quién nos está guiando. Y por supuesto, es tremendamente aún más importante, si somos líderes, que nos demos cuenta a dónde estamos guiando a estas personas que están siguiendo al propósito de Cristo. Entonces, apreciados amigos, hermanos que nos están escuchando, este mensaje es especialmente para nosotros importante, porque puede significar la corrección que tanto necesita esta iglesia de la Odisea, que somos nosotros. Continuando, lo que podemos ver en Hebreos 29:24, que ese es el mensaje que viene directamente del santuario para nosotros, y que ya habíamos mencionado anteriormente, que nuestro Señor Jesucristo está haciendo esta obra especial por su iglesia ahora, porque se ha presentado delante
de Dios por nosotros. Pero ¿por qué se ha presentado, como habíamos mencionado hace un momento? Porque Él tiene el propósito de terminar el pecado, desaparecerlo. Tiene que establecer un reino de justicia y santidad donde el pecado nunca más exista. Y esa promesa solo puede ser cumplida si eso lo logra en nosotros, como dice esa promesa maravillosa de Apocalipsis 3 para el mensaje de la Odisea: al que venciere como yo he vencido. Y esa es la promesa maravillosa que Dios tiene para nosotros hoy. Así como la crucifixión fue un evento que se cumplió de una manera única, así también el día de la expiación, que está claramente no reflejado, como lo hemos visto en el santuario celestial, especialmente cuando Juan ve en Apocalipsis 11 el templo de Dios abierto y se ve el arca, está diciendo que es un acontecimiento que tiene que suceder por vez única y que esto marcará todo lo necesario para que venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez. Y si hay una demora, por supuesto, la demora no es de parte del cielo, la demora es que está necesitándose cumplir esta obra en nosotros, en esta tierra y especialmente en esta iglesia, la Odisea. Por esto, ahora en este momento de terminar este primer mensaje, esta introducción, considerando el tema del santuario, quiero invitarte, hermano, amigo, persona que estás escuchando este mensaje, a que reflexiones conmigo en las palabras del apóstol Pablo, que están en Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos vuestra salvación con temor y temblor. Y eso es lo que el Señor quiere para nosotros, que despertemos, que nos demos cuenta que estamos viviendo momentos solemnes, que debemos de ocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, que debemos de dejar de ser tibios por la gracia y la potencia de Dios nuestro Señor. Oremos. Por favor, acompáñame para terminar este primer tema. Querido Padre que estás en los cielos, gracias por este mensaje maravilloso que me has permitido compartir. Gracias porque tú no nos has abandonado, tú siempre estás con nosotros, nos estás revelando todos estos acontecimientos y especialmente la condición en la que estamos ahora. Y todo esto, Señor, viene desde el lugar donde tú estás obrando para salvarnos sumamente, eternamente, para llevar un pueblo santo, un pueblo que pueda manifestar tu gloria, tu poder, tu honra, tu gracia de vencer cualquier pecado, como lo quieres hacer ahora en esta iglesia. Padre Celestial, necesitamos levantarnos a entender este mensaje. Ayúdanos, por favor, te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias por ver este video. No te preocupes, no te voy a pedir que te suscribas a este canal, que le des me gusta al video o que envíes algún donativo a este ministerio. Lo que quiero pedirte es que tengas una relación personal con nuestro maravilloso Dios. Isaías 54:13 dice: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Hoy y en este momento te pido por favor que abras tu Biblia, que te comuniques con tu Padre Celestial, que recibas su Espíritu Santo y que vivas la vida abundante que nuestro Señor Jesucristo quiere darte. Amén.